Buenas tardes, somos los alumnos de la preparatoria número 10 de la unidad de aprendizaje, expresión oral y escrita, el equipo 10, presentando el tema de tipos de texto. Los participantes somos Pedro Luis López Montoya, Andrés Manuel Muñoz Esparza, Alexa Lisbeth Escalante Zavala, Melanie Divani Lara López y Hernando Fuentes Landeros. Texto informativo. Bueno, el texto informativo es aquella producción de contenido que permite al lector obtener información sobre un acontecimiento actual o pasado o cualquier otro asunto o tema. Bueno, en cuanto a su estructura, los textos informativos cuentan con una introducción, con un desarrollo y una conclusión. En el texto informativo debe describir situaciones reales e información precisa. Es por ello que el lenguaje usado en la narración del texto informativo es objetivo, coherente, directo y tiene que evitar el uso de recursos lingüísticos como metáforas o refranes. Su función principal es la presentación de un buen contenido con un hecho de actualidad, con ideas ordenadas, claras y muy bien explicadas, para que así permita al lector la comprensión del texto. También es de mucha importancia el uso de ejemplos, referencias o fuentes bibliográficas y el uso adecuado de los signos de puntuación. También es importante emplear un vocabulario relacionado con la temática del texto, utilizando palabras correctas para que todo tipo de lector pueda percibir lo expuesto por el autor. Dentro de un texto informativo se pueden observar otros tipos de textos como los narrativos, expositivos o descriptivos, todo con el fin de conseguir mayor claridad en el escrito. Para una mayor comprensión sobre lo expresado anteriormente, se pueden diferenciar dos tipos de textos informativos: los textos periodísticos y los científicos. Los textos periodísticos son los que describen hechos de interés en el ámbito local, regional o mundial, y en los textos científicos son aquellos que permiten dar a conocer los resultados de un estudio científico, como por ejemplo los avances en sistemas para detectar el cáncer, avances en tratamientos contra la leucemia, entre otros. Texto científico. El texto científico es la exposición de un tema, resultado de un proceso de investigación y una serie de pruebas y experimentos que brindan información nueva. Su finalidad es comunicar la organización del método y el proceso científico, por lo cual incluye definiciones, modelos teóricos, leyes y vocabulario especializado. El texto científico, las partes del texto científico son título, autores, abstract, introducción, desarrollo, agradecimiento, bibliografía. El texto científico es aquel que contiene el desarrollo de una investigación y que incorpora resultados respecto de un tema específico. Por ejemplo, el origen de las especies de Charles Darwin. El texto científico tiene como objetivo principal transmitir conocimientos de una forma ruidosa. Texto literario. Función estética y expresiva. La finalidad de estos textos es artística y por tanto se apuesta por ofrecer un lenguaje depurado, cuidado y expresivo, que no solo comunique sino también cree mensajes bellos, como frases sonoras o imágenes cargadas de fuerza. El autor es el encargado de darle fuerza poética a su texto, por tanto estamos ante obras que son de carácter subjetivo y que están supeditadas a la creación de un escritor. Sus características más sobresalientes de los textos literarios son la función poética, que se trata de, que ya hemos comentado, estos textos se cumplen una finalidad artística y estética. En este caso, las palabras son herramientas de los artistas y las trabajan para que tengan un mayor significado poético y expresivo.
y tanto en lo subjetivo, esos textos presentan la visión particular del autor. En el lenguaje es para darle una profundidad más estética y cuidada a los textos. Y la verosimilitud, para que un texto literario funcione, debe ser creíble y por ello las historias deben respetar al principio de la verosimilitud que resulta esencial para ese tipo de textos. Por su atención, muchas gracias. Texto expositivo. Los textos expositivos tienen como finalidad la transmisión de conocimientos, de experiencias y de saberes de tipo científico, histórico, cultural y artístico-literario. Por la objetividad, claridad y orden de desarrollo, la exposición se utiliza principalmente en los textos académicos, en el ensayo, en artículos científicos y humanísticos, y en los textos divulgativos. Los textos expositivos pueden ser de dos tipos, de acuerdo a su público. Los divulgativos están dirigidos a un público amplio y abordan temas de interés general desde una perspectiva simple y democrática, que no exige al lector conocimientos previos en la materia. Los especializados utilizan un lenguaje técnico dirigido a los entendidos en la materia, lo que se supone un alto grado de dificultad para lectores que no están especializados en este tema. Texto de divulgación científica. El texto de divulgación científica es el que se introduce y proporciona al lector el marco de información general que necesita para poder comprender el desarrollo de su planteamiento. Estos están destinados a los lectores que no comparten el mismo nivel de conocimiento del autor, es decir, hay una desproporción en la información porque los lectores no están familiarizados con el tema. Texto de divulgación científica es aquel que escribe un especialista para presentar temas de actualidad de índole científica o técnica en revistas o periódicos. Intención comunicativa, informar sobre un hecho científico. Tipo de publicación, revistas, periódicos y folletos de divulgación científica, manuales, artículos de divulgación científica, monografías. Elementos lingüísticos, relaciones de conceptos, uso de analogías, uso de conectores. Estructura del artículo de divulgación. Título, debe ser corto y llamativo. Introducción, es la presentación del tema que se requiere tratar. Responde a la pregunta del por qué es importante el estudio o materia a tratar y expone algunos de los antecedentes existentes. Desarrollo. Es el contenido del artículo y debe explicar de forma ordenada y clara el tema que se requiere difundir. Debe responder a las preguntas ¿qué personas que no tienen conocimiento sobre el tema, problemas o situación formularían? Aquí se resume en la conclusión, aquí se resume la información más importante del tema y se realiza el propósito de la difusión de tal conocimiento. Biografía, referencias y datos. Al final del artículo se debe presentar las fuentes consultadas para que tenga el rigor científico del conocimiento. Algunos científicos que han contribuido especialmente a la divulgación del conocimiento científico son Jacob Bronowski, El ascenso del hombre, Carl Sagan, Cosmos, un viaje personal, Stephen Hawking, Historia del tiempo, Richard Dawkins, El gen egoísta, entre muchos otros. Texto argumentativo. El texto argumentativo tiene como objetivo dar sustento a la tesis formulada por el autor mediante la exposición coherente y lógica de justificaciones o razones que tiene como propósito persuadir y convencer al lector sobre el punto de vista predeterminado. Ahora voy a explicar cuándo se utiliza el texto argumentativo. El texto argumentativo tiene como objetivo, como ya dije, expresar o debatir opiniones
del receptor con la finalidad de probar y demostrar su idea o tesis. Así es que se vendría utilizando cuando queremos defender nuestro punto de vista. Ahora voy a proceder con las características, que vienen siendo que los textos argumentativos buscan sostener o derribar una tesis. Esto mediante la exposición de informar al lector y la construcción de una argumentación sobre la misma. Las partes del texto argumentativo son 3 y deben ir en este mismo orden: introducción, desarrollo y conclusión. Así es que eso vendría siendo las características del texto argumentativo. Muchas gracias, tengan buena noche.